Creo que no exageramos, ahorita lo podríamos confirmar de adelantito, si le decimos que el mundo está en alerta y que está en una especie de, híjole, de semáforo amarillo, ¿eh? ¿No? Más pegadito quizá al rojo que al verde. Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance durante su ofensiva hacia Rusia. Esto lo dijo el diario The Washington Post, que citó a dos altos funcionarios del gobierno. El asunto tan es cierto que nadie lo ha negado, ¿no? Que esto es muy importante. La información se dio porque el país ruso bombardeó infraestructura energética ucraniana que dejó al menos 11 personas muertas y daños al suministro eléctrico en buena parte del país. Sin embargo, la intervención de Estados Unidos en el conflicto no ha caído nada bien en el Kremlin, que advirtió sobre, del inicio de una tercera guerra mundial, ya que se podría convertir todo esto en un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. Y Rusia atacaría pues, la OTAN en Europa. Esto lo advirtió Vladimir Putin, presidente de Rusia, por cierto, desde septiembre pasado. Mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que está por cierto en Brasil, en la G20, condenó los ataques rusos a objetivos civiles en Ucrania y pidió evitar acciones que puedan intensificar el conflicto. Pues a alguien le cayó bien esto, espero que no se me malentienda, pues fue a Donald Trump, que le pidió al mandatario ruso Vladimir Putin y al de Ucrania, Volodymyr Zelensky, una reunión con él para terminar con el conflicto ya, que consideró que están ante el umbral de la Tercera Guerra Mundial por las decisiones de Joe Biden. Pero está hablando de Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Tanto Trump como hace algunos meses el señor Vladimir Putin. Vamos a hablar con Stephanie Enaro, quien es profesora de la Universidad Iberoamericana, internacionalista, especialista en geopolítica. ¿Cómo te va, Stephanie? Gracias por tu tiempo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches. Gracias. ¿Focos rojos o todavía los ponemos en amarillos? El asunto parece, y por lo que también decidieron los gobiernos de Finlandia y de Suecia y todo lo que ha pasado a lo largo del día, han sido 2 días muy fuertes, ¿no? A ver, ¿cómo ves las cosas, Stephanie? Mira, definitivamente sí estamos en medio de un reordenamiento mundial. La guerra en Ucrania es la madre del nuevo sistema internacional y con esto pues ya es evidente que estamos en un mundo multipolar. Y lo que está ocurriendo ahorita más bien está siendo evidente lo que ha sido desde un inicio. Nunca ha sido una guerra nada más entre Rusia y Ucrania. Indirectamente ha estado metido Occidente a través de la OTAN con apoyo, armas a Ucrania y ahora del lado de Rusia pues están las tropas norcoreanas y también pues está el apoyo indirecto de China y otros países como Irán. Entonces está siendo evidente que es una especie de tercera guerra mundial deslocalizada. Y lo que dice Donald Trump y Vladimir Putin es cierto, las decisiones de Biden han puesto al mundo en margen a una tercera guerra mundial. En verdad, la política exterior no ha sido el fuerte de la administración de Joe Biden y no quiso cerrar su administración sin recordárnoslos. Y es que Putin en septiembre dijo que si atacaban a Rusia con armamento de otro país, pues que iba a responder de la misma manera porque eso ya significaba que era la guerra de OTAN contra Rusia y en su doctrina nuclear, pues la actualizó justamente en septiembre. También dijo que pues si lo atacan con armamento de otro país, esto puede generar una respuesta nuclear por parte de Rusia. ¿Qué supones? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Es efectivamente el ataque a la termoeléctrica, el ataque al sistema eléctrico y energético de Ucrania, el que hayan perdido la vida 11 civiles, el que eso pudo haber motivado a Joe Biden a tomar una decisión de esta naturaleza? Y te pregunto, ¿la toma él solo o hay una especie de acuerdo con el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad? Porque sí es evidente que entra en un curso el conflicto que pues por supuesto ahora sí que es inédito y que no teníamos antecedentes de ello, ¿no? Lo único que motiva a Joe Biden son sus propios intereses políticos. Y ejemplo de esto es cuando la guerra recién iniciaba y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estaba en diálogos con el presidente ruso, Vladimir Putin, para acabar la guerra. Joe Biden fue a Polonia en el marco de las elecciones legislativas para dar un discurso incendiario y después llegó a Washington y llamó asesino
a Vladimir Putin y con esto pues las negociaciones al presidente Emmanuel Macron se le cayeron y claramente a Biden le importa un pepino porque Europa no es su barrio. Y estamos viendo que esto es con miras al 2028 para capitalizarlo independientemente del resultado para los demócratas para poder regresar a la Casa Blanca sin importar lo que pase en Europa. Ahora, creo que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos va a ser más benéfica porque por lo menos puede entablar un diálogo con Vladimir Putin y puede intentar resolver esta guerra, cosa que Joe Biden con sus misiles y con sus insultos no ha logrado. También aparece la otra variable que es Corea del Norte, de participación, etcétera. ¿Es para considerarlo, Stephanie, o no? Definitivamente sí, porque con la guerra en Ucrania llegamos al fin del capítulo de la integridad territorial en la historia. A Rusia le salió muy barato invadir Ucrania, Corea del Norte quiere invadir Corea del Sur y pronto también China invadirá Taiwán. Esta es la serie de sucesos que vamos a estar viendo. Ahora, tampoco podemos olvidar el poderío de Rusia en el marco del cambio climático. La posición geográfica de Rusia, que está en el corazón de Eurasia, siempre lo ha hecho poderoso en la historia, por eso siempre ha sido visto como el villano y ahora con el cambio climático, el Ártico, que es el polo norte donde vive Santa Claus, se deshiela, se activa el Mar del Norte, las rutas comerciales son 45% más cortas que las tradicionales y Rusia domina el 60% de ese litoral. Entonces, por eso es tan importante que Estados Unidos acorrale a Rusia en este momento. ¿Por qué razón? Entonces, viéndolo bien, la decisión de Biden sí es un poco, ¿no? Sus muchos tumbos en política exterior, pero pues no estará viendo, Stephanie, esto que tú nos dices, y dice, más vale meter el acelerador ahorita. Y segundo, además de eso, ¿qué piensas respecto a las decisiones que han tomado los gobiernos de Suecia y Finlandia de materialmente alertar a sus ciudadanos de que puede haber ataques nucleares y que deben de tomar, es un documento de 30 cuartillas en que les dicen qué es lo que deben hacer? Claro, es que, a ver, Suecia y Finlandia tienen frontera con Rusia y prácticamente solamente los separa un mar. Entonces, claramente su realidad es diferente. Y pues esta decisión, este marco de alerta de Tercera Guerra Mundial, el primer país que alertó de una Tercera Guerra Mundial fue Rusia, después de que Joe Biden tomó este tipo de decisiones. Ahora, ¿por qué nos debe de importar a todo el mundo lo que pase? Porque con las guerras suben los precios de los energéticos, suben los precios de los alimentos y también las cadenas de suministros sufren disrupciones porque las vías de comunicación no están disponibles todo el tiempo. Entonces, ¿qué nos espera? Precios más altos en todo y por si fuera poco, la inflación no cede. Oye, ¿qué veremos en los próximos días, presumes, Stephanie, con circunstancias como esto, ¿no? Pero también diría los niveles del precio del petróleo, las calificadoras, los temas del sector económico del mundo y también las relaciones políticas del mundo. ¿Qué supones que se puede venir en los próximos días? Pues obviamente ya estamos viendo dos bloques Ujú. con las reacciones que esto ha tenido, los que apoyan a Rusia y los que apoyan a Estados Unidos, y también estamos viendo una diferente posición con respecto a Europa, porque mientras Joe Biden quiere ir adelante con todo, Olaf Scholz en Alemania dicen, espérense, que no cunda en pánico, Alemania no quiere ir adelante con esto porque ya sería involucrar directamente a Alemania en una guerra con Rusia y prácticamente el terreno que une a Alemania y a Rusia es plano. Entonces ellos están más asustados que nunca. El mundo se va a fragmentar en posiciones y hay que ver cómo reacciona China, que podría ganar reputación como un negociador y como un pacificador en esta guerra, que es a lo que le está apostando. A ver, cerremos, si no te importa, Stephanie, con el tema de esto, qué tanto podría afectar el otro conflicto, el de Israel con Palestina. Pues definitivamente lo puede afectar en cuestiones energéticas, ¿no? Rusia está proveyendo petróleo y gas natural para esa parte del mundo y también estamos viendo que se van a, ahora sí, estalló ese conflicto, el mundo se olvidó de Rusia y Ucrania y ahora parece ser que vamos a dejar de hablar de Israel y Gaza y vamos a empezar a hablar de Rusia y Ucrania más seguido. Y ese es el problema, nos estamos acostumbrando
a las guerras y eso es un mal indicador porque nada de esto es normal. ¿Sí? ¿Imaginas a Putin y a Ucrania sentados en la misma mesa con Donald Trump? Sí, me parece que es algo posible. Donald Trump no ha tenido los mismos tropiezos que Joe Biden en su término en la política exterior. De hecho, tanto para Ucrania como para Medio Oriente fue benéfico. En Medio Oriente logró los acuerdos de Abraham. Joe Biden no pudo convencer a Netanyahu de detener la guerra. Y bueno, su relación respetuosa con Vladimir Putin puede ayudar a que lo escuche y lograr esta paz que no nos caería nada mal a todos. No, no, pero la ves venir. Yo más bien veo más tensión, ¿no? No, no quiero ser fatalista ni tremendista, pero se ve como más tensión, ¿no? No sé si se llegue al final, pero sí como que hay más tensión. ¿No tienes la impresión, Stephanie? O es un asunto muy de narrativas también. Yo creo que es un asunto muy de narrativas y más tensión que esta no habíamos visto desde el inicio de la guerra. Sí. Creo que el cambio de administración en Estados Unidos va a ser refrescante y vamos a ver cómo reacciona Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin al regreso de Donald Trump, que muchas personas dicen que puede ser desastroso, pero yo creo que más desastroso de lo que ha hecho Joe Biden en política exterior, difícilmente podría ser algo. Lo que son las cosas, ¿no, Stephanie? ¿Quién iba a pensarlo, no? Porque El digo, mundo está al revés. sí, porque, oye, porque se abrió el espacio, o sea, digamos, es un nuevo interlocutor, entonces, pues, también tiene que hacer su parte, Donald Trump, ¿no? Digo, por más que tiene puros halcones ahora en su gabinete, ¿no? Ahora, también, ¿por qué hace esto Joe Biden cuando le faltan 2 meses ¿Por qué para crees? salir de la Casa Blanca? O sea, parece que le quiere quemar la casa a Trump antes de entregársela. Creo que es una mala jugada y esto es clásico de Biden. ¿Qué pensarán los ciudadanos estadounidenses para cerrar de esta decisión que está tomando Biden? Por más lejos que vean el conflicto, pues bueno, con todo lo que se habló, el simulacro que dice la prensa rusa, que presentó la prensa rusa de un supuesto ataque a Londres, todo eso, pues hijo, te coloca en un estado de temor, ¿no? Sí, por supuesto que sí, y la mayoría de los ciudadanos estadounidenses ya quieren que se acabe la guerra, no quiere que Estados Unidos sea arrastrado a una guerra. Todavía tienen muy marcado la desastrosa retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, Claro. los soldados que murieron y no quieren que se repita este episodio. Por eso creo que la política aislacionista de Donald Trump va a ser bien recibida. Vamos a ver cómo es recibida por los europeos que tienen que lidiar con este conflicto en su vecindario. Querida Stephanie, te mando un gran saludo y gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias. Hasta luego.